Hola, ¿qué tal, hermoso grupo? Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. La mayoría de nosotros somos bendecidos por contar con amigos en nuestra vida. Pero imagina que nunca pasáramos tiempo juntos, sino que solo pensáramos y habláramos de lo maravilloso y especial que es esa persona. ¿No sería algo absurdo que sin convivir con ellos habláramos de que es especial, de que te comprende, que te da buenos consejos? Bueno, pues sí será absurdo, ¿verdad? Si no hemos convivido con esa persona lo suficiente para conocerlo y realmente saber si sí es tan especial. Pues desgraciadamente, muchas veces eso hacemos nosotros en nuestra relación con Dios. Nos privamos del compañerismo que nuestro Padre Celestial puede tener con nosotros o nosotros podemos tener con Él. Porque Él puede llegar a ser el mejor amigo que podríamos tener. Basta con que nos acerquemos y tengamos comunión con Él. Él puede ser esa persona especial que necesitamos tanto en nuestra vida, pero necesitamos acercarnos a Él. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos en este estudio. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias por la tecnología que sabemos que nos ha bendecido grandemente, Señor, en estos tiempos difíciles. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir usándola con sabiduría, Padre, para que tu nombre sea conocido en muchos lugares a donde nosotros no podríamos llegar y la tecnología sí. Ayúdanos a aprovecharla sabiamente, Señor, y compartir de tu amor, Señor, conforme tu Espíritu Santo nos dé a entender, nos hable. Ayúdanos hoy a entender este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor, porque sabemos que eres tú atrayéndonos a ti, Señor, para tener una verdadera relación contigo, un encuentro contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Mi encuentro con Dios. ¿Recuerdas tú cuándo fue tu encuentro personal con Dios? ¿Lo recuerdas o no has tenido un encuentro con Dios personal, un encuentro personal con Dios donde digas, a partir de aquí soy diferente, a partir de aquí ahora sí ya sé que Dios habla, ahora sí que sé que Dios está conmigo, sé que Dios realmente existe porque me ha hablado y le he escuchado? Si no has tenido ese encuentro, puedes tenerlo. Basta con que te acerques, con que te dispongas, que le hables a Dios, pidas a Dios. Puedes provocar ese encuentro, porque Él desea, Dios desea que así sea. En la Biblia vemos muchos ejemplos acerca de muchas personas cuyo encuentro personal con Dios fue renovado y transformado, porque a partir de entonces ya no fueron iguales, ¿sí? Uno de ellos es Abraham, Gedeón, Moisés, y vamos a mencionar a Pablo también, que muchos conocemos su historia. Está en Hechos, por si quieres leer su encuentro personal que tuvo con Jesús. Pablo era romano en ese tiempo, antes de tener el encuentro personal con Jesús. Y en Hechos 9 nos habla de la conversión de Pablo. Vamos a ir del 9 al 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí Pablo tuvo su encuentro con Jesús. Jesús se le presentó a Pablo. Y a partir de entonces, dice la Biblia, la palabra de Dios, que él ya no fue más igual. Él perseguía a los judíos, azotaba al pueblo judío, los perseguía, los encerraba, provocaba incluso para que fueran ejecutados, pero a partir de su encuentro con Jesús, él cambió radicalmente, porque
Dios le reveló la verdad. Él le reveló Jesús con su encuentro, le abrió sus ojos y le mostró la verdad. Y a partir de entonces Pablo quiso compartir a Jesús con todos aquellos a donde él estuviera. Él nada le detenía. Si tú lees Hechos y lees más adelante, vas a ver que Pablo compartía, en Romanos igual, Pablo compartía siempre, sin importar nada, amenazas, golpes, que lo encerraran. Él siempre compartía a Jesús. Era muy apasionado para compartir la palabra de Dios. Es un gran ejemplo, Pablo, de cómo cuando tenemos nuestro encuentro personal con Dios, nuestra vida ya no puede seguir igual, ya no debe de seguir igual. Si tú no has tenido ese encuentro personal con Dios, busca que tengas ese encuentro personal con Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra y pidiendo a Dios, pidiéndole a Dios que te revele, que te hable y que se presente ante ti, que te muestre, que te confirme también, ¿sí? Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere guiarnos, quiere que seamos diferentes, quiere renovar nuestra mente, nuestra vida por completo. No permitamos que ese encuentro con Jesús, si tú ya tuviste ese encuentro con Jesús, no permitamos que sea en vano. Y que nuestra vida pase inadvertida en este mundo. Él nos eligió para manifestar su gloria y poder en el lugar en donde estemos. No esperemos ir de misioneros hasta que vayamos de misioneros para ir y compartir. No, a donde estamos es donde vamos a empezar a compartir, a glorificar el nombre de Dios, a ser testigos. Dios quiere transformarnos totalmente. No impidamos que con nuestra desobediencia y nuestras actitudes, que este proceso se retrase. Por el contrario, dejemos que el Señor perfeccione su obra en nosotros cada día, para que se cumpla su voluntad en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Que nuestro encuentro diario con Dios llene nuestro corazón de alabanza, adoración, y que podamos acercarnos a Dios y decirle: el Señor es mi Dios y será Dios de todos y cada uno de mi descendencia, de todos aquellos a quienes yo amo. Si tú quieres esa promesa en tu vida, permanece en Dios, no te alejes de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias del mundo afuera. Es algo que nos debería acercar más a Dios si estamos viendo las circunstancias del mundo. Eso debería darnos temor y querer acercarnos a Dios por todo lo que está pasando. Pero a veces es cuando más nos alejamos, incluso le echamos la culpa a Dios de la situación. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, no se ha olvidado de la humanidad. Todo lo que está pasando es consecuencia de nosotros, del hombre. Todo trae una consecuencia, y esta es una consecuencia. Esta enfermedad, este virus, es una consecuencia de que nosotros no administramos, no cuidamos todo lo que Dios creó, porque a nosotros nos dejó encargados de cuidar todo, porque dijo que cuando creó todo en Génesis, al hombre dejó como administrador para que nos enseñoreáramos con las cosas. Pero enseñorear no es ir y consumir, sino cuidar, proteger la naturaleza. Y nosotros lo que hemos hecho como humanos es destruir la naturaleza. Entonces, acerquémonos a Dios para provocar ese encuentro. Si tú no has tenido ese encuentro con Dios, si tú sientes que no has tenido ese encuentro con Dios, porque a lo mejor ya lo tuviste, pero ya no lo recuerdas, porque no permaneciste cerca de Él, pero puedes provocarlo, puedes hablarle, acercarte a Dios y pedirle que te muestre, que te confirme quién es Él. Acércate a Dios. Nosotros debemos permanecer cerca de Dios para poder hacer su voluntad, para poder hacer los cambios en nuestra vida. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Dios, Dios le dio instrucciones. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con Dios, Él nos va a dar instrucciones también de lo que debemos hacer.
Si ya tuviste tu encuentro con Dios, permanece con Dios, cerca de Dios. Sigamos leyendo la palabra, sigamos llenándonos. No es suficiente que porque yo ya leí la Biblia 2, 3 veces, pero ¿de qué sirve si no la hemos aplicado a nuestra vida? Debemos de leer todo el tiempo la Biblia. No importa que la hayas terminado de leer, empieza a leerla. Empieza a leerla otra vez. La necesitamos, tu espíritu lo necesita para fortalecerse. Y es la manera en que Dios te va a estar hablando, te va a estar guiando. Si tú crees que ya no necesitas la guianza de Dios, entonces no leas la Biblia. Si tú crees que puedes solo con tus fuerzas, si tú crees que tú puedes hacer todo y que va a ser de bendición para ti tu descendencia, pues no necesitas a Dios. Pero la palabra de Dios dice que el que no está con Dios está en contra de él. Y solo hay dos caminos: camino de vida, siguiendo sus leyes y mandamientos bajo la autoridad, voluntad de Dios, o camino de muerte, siguiendo las cosas del mundo, nuestra voluntad. Seamos dignos hijos de Dios obedeciendo. La mejor manera de adorar y alabar a Dios es siendo obedientes a sus leyes y mandamientos. Cuando nosotros nos encontramos con Dios al leer la palabra, es una manera de acercarnos a Dios, de tener comunión con Dios. Una de las mejores maneras de tener comunión con Dios, leer la palabra. Cuando tú lees la Biblia, pasa como con Pablo. Tú ya no sigues siendo igual. Si tú la lees con entendimiento y queriendo recibir lo que Dios te va a hablar, ya no vas a seguir igual. Ya no vas a poder seguir comportándote, hablando, incluso ya no vas a poder pensar igual, porque Dios te va a ayudar, te va a renovar, y el Espíritu Santo que está en ti te va a ayudar a hacer ese cambio. No va a ser en tus fuerzas, va a ser el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a renovarnos, a ser mejores, a ser esos hijos dignos de Dios. Y eso va a ser una diferencia. Los demás van a ver la diferencia, porque si nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, confirmando que ese encuentro que tuvimos que Jesús no fue en vano, que hubo una gran diferencia. Meditemos qué tanto hemos hecho en estos tiempos, en este año de dificultades. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos leído más la Biblia? ¿Hemos avanzado a leer la Biblia? ¿Hemos avanzado en nuestra relación con Dios? ¿Hemos provocado más encuentros con Dios? ¿O lo hemos hecho a un lado, echándole la culpa de que nos ha abandonado y que estamos en esta situación porque Él nos ha hecho a un lado? Dios nunca nos abandona. Él dice en su palabra que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Nosotros somos los que nos alejamos. No permitamos, que el enemigo gane la batalla, porque lo que quiere es alejarte de Dios. Va a usar cualquier herramienta, cualquier arma para alejarnos de Dios. Entonces no permitamos que Él nos aleje de Dios, porque ese es su propósito. Dios quiere que ni uno se pierda. Dios no quiere que ni uno se pierda. Dios nos ama, Dios te ama. Y Él quiere que te acerques a Él. Quiere tener ese encuentro personal contigo si tú no has tenido ese encuentro. Y si ya lo tuviste, permanece en Dios. Él quiere seguirte guiando, quiere seguir perfeccionándote y quiere que seas de bendición para ti y para toda tu casa. ¿Sí? Vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio. Oh Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tenemos la certeza de que estás a nuestro lado todos los días de nuestras vidas. Y sabemos que estarás hasta el final de los tiempos, porque tu palabra lo dice y tú cumples, Dios, porque no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Nosotros sabemos y creemos que tú cumplirás. Te pedimos hoy, Señor, que aquellos que no han tenido ese encuentro personal contigo, Señor, que lo tengan, Dios. Que ellos provoquen incluso ese encuentro, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Padre, esperándonos con los brazos abiertos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a disponer nuestro corazón
para poder recibir ese encuentro con Jesús y poder ser diferentes, poder ser renovados y transformados en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Provoquen ese encuentro personal con Dios. Y si ya lo tuviste, recuerda cómo fue. Y ayuda a que los demás tengan ese encuentro personal con tu buen testimonio. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y ánimo. Dios te ama.